después de ser presidente, nunca van a encontrar que hemos corrupto. Quiero decirles, estimados, admirados abogados, penalistas, constitucionalistas, no van a encontrar. Las acusaciones siempre vendrán, así como por sedición. En este momento, decir fuera al golpismo ya ser sedicioso. Es como estaría cortada la libertad de expresión. El que protesta contra el gobierno de facto ya es sedicioso. Evidentemente allá las nuevas generaciones están con mucho miedo, aunque estamos recuperando ya poco a poco. Los primeros días ni se imagina cómo también les cayó a los medios de comunicación una amenaza, que la prensa nacional e internacional serán investigados por sedición si algún medio de comunicación protestara contra el gobierno de facto. Esa es nuestra situación, por eso saludo y muy contento estar grandes profesionales, grandes defensores de derechos. Nosotros siempre estaremos por la verdad y por la justicia. Evidentemente queremos contar con esta clase o personalidades muy conocidos. De verdad para mí es un honor, orgullo estar junto a ellos y que me ayuden a defender o ser nuestros defensores legales, no solamente para Evo, sino sobre todo una defensa ante la injusticia, una defensa de pueblos humildes. Ustedes saben que nuestro proceso de cambio siempre defendió a los humildes en toda Bolivia. Entonces, de verdad muy contento, muchas gracias por este apoyo, por esta defensa a nuestro movimiento. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un doble honor, en primer lugar, que el señor presidente nos haya postulado para asumir la asesoría y eventualmente la defensa jurídica ante los estrados de los tribunales. Y en segundo lugar, llevar a cabo esta tarea de codefensor junto con el profesor Zaffaroni. Me gustaría hacer 3 señalamientos básicos. El primero es que Bolivia no es un estado constitucional. Los estados en el mundo se dividen en estados constitucionales y no constitucionales. Bolivia está fuera del mundo. Bolivia es un estado donde no existe la fuerza regulada racionalmente. Bolivia es un estado de pura fuerza bruta. En segundo lugar, ignoramos hasta este momento si realmente la autoridad de facto en Bolivia domina totalmente el aparato de la administración y el aparato del territorio. Lo ignoramos porque no tenemos informaciones, de manera que nos atrevemos a decir que es un estado de pura fuerza, aún en la hipótesis que queda flotando la duda de si ejercen efectivamente el dominio de todo el territorio. En este mismo renglón quiero señalar que en esta parte del mundo, América Latina, deteriorada, colonizada y empobrecida, no existe actualmente un estado de pura fuerza bruta como es el estado boliviano en este momento. No hay. No lo podemos comparar con nadie porque es el gobierno de la irracionalidad. En este sentido, la Asamblea boliviana todavía no ha aceptado ni rechazado la renuncia del presidente. En consecuencia, desde el punto de vista constitucional, nosotros estamos en presencia del presidente del Estado plurinacional. Juzgamos que es importantísimo la atención de todos los latinoamericanos sobre esta cuestión, porque es un precedente nefasto y horrible, dado que nunca nos hemos enfrentado a una circunstancia de estas características. Deseo añadir también que la propia Constitución boliviana, desde el año 2009, ha dispuesto que todos los actos de quienes son usurpadores del poder o ejercen potestades que no le han sido asignadas son nulos de nulidad insalable. Esto trae como directa consecuencia
que todo lo que se está haciendo en este momento en Bolivia es, como he señalado, fuerza completamente desregulada, sin ningún tipo de control y ningún tipo de garantía. Para la República Argentina, que es en cuanto nos concierne a nosotros, estamos en presencia de un orden que no es reconocido por la Argentina. En realidad se trata de un verdadero desorden, razón por la cual la Argentina en ningún momento, entiendo, debería responder a ningún pedido que venga de Bolivia, porque no es un Estado constitucional. El hecho de que el presidente Evo Morales en este momento esté entre nosotros nos reconforta que haya elegido a la Argentina, y casual o curiosamente los argentinos y las argentinas tenemos un mandato muy específico desde 1853. Es prácticamente, diría que es la única constitución en el mundo, pero no me atrevería a decidirlo de esta manera, pero es casi la única constitución en el mundo que no establece ninguna distinción entre nacionales y extranjeros. Así que, presidente Evo Morales, acá somos todos exactamente iguales ante el derecho y no se puede tomar ninguna medida discriminatoria frente a un extranjero. La Argentina, desde 1853, equipara abiertamente a quienes han decidido vivir en la Argentina por la razón que fuere, por propia voluntad o porque han debido pedir asilo político, y ya sea quienes hemos tenido la suerte y la infelicidad de nacer en este territorio. Durante el mes de enero se va a suscitar una importantísima cuestión constitucional, porque fenece, termina el mandato del presidente y termina también el mandato de los miembros de la Asamblea. En ese momento Bolivia va a entrar en una zona de acefalía absoluta que no se encuentra resuelta por la Constitución, y cualquier petición que se realice en cualquier sentido para extender o prorrogar los mandatos de las autoridades de facto va a seguir la misma línea brutal del ejercicio de esta fuerza bruta que estamos delineando. Finalmente, debo decir entonces que, a nuestro juicio, en cuanto fenezcan los mandatos del presidente Evo Morales y de los miembros de la Asamblea, debería asumir la conducción de Bolivia inmediatamente la autoridad constitucionalmente y regularmente constituida a ese momento, y convocar de inmediato a elecciones. Esta ha sido mi breve alocución y le voy a ceder la palabra entonces al profesor Zaffaroni y luego contestaremos las preguntas que ustedes deseen. Muy buenos días, señoras, señores. Realmente, es muy poco lo que tendría que agregar a lo que acaba de decir el profesor Ferreira. Es para mí un honor poder estar acá junto al presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Y digo el presidente constitucional porque hasta el día 22 de enero es presidente constitucional de Bolivia. Ustedes se preguntarán, o muchos dirán, renunció. Sí, renunció, pero la renuncia no ha sido tratada por el único órgano habilitado para aceptar o rechazar la renuncia, que es el Poder Judicial de Bolivia, es decir, la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea no ha podido reunirse para tratar la renuncia, para aceptarla o para rechazarla, porque los diputados son gaseados, les tiran gases lacrimógenos, incluso para que no entren al recinto. Es decir, la Asamblea no se ha reunido. En consecuencia, la situación es extrañísima. Si me preguntan incluso cuál es la situación jurídica del presidente Evo Morales, algunos podrían decir que tiene estatuto de refugiado, etcétera. No, yo diría que tiene la inmunidad que corresponde a un jefe de Estado extranjero. Por lo menos hasta el 22 de este mes tiene esa inmunidad. Es insólito. Mientras se titula presidenta de Bolivia una señora
que surge de un partido que tiene el 4%, 4.5% de los votos. Todos sabemos lo que ha pasado, todos sabemos que hay por lo menos unos 40 muertos oficialmente reconocidos, heridos, etcétera, pero ha pasado algo peor. Es decir, en nuestra región hemos tenido gobierno de facto, hemos tenido violaciones de derechos humanos, las seguimos teniendo lamentablemente. Hay muchas situaciones conflictivas, es cierto, pero lo que dijo Ferreira hace un momento es cierto, ninguna es como la de Bolivia. Y ninguna es como la de Bolivia porque realmente se han salido del sistema planetario. En los últimos días hemos visto que el régimen o el ejercicio de poder boliviano, porque no sé si es un Estado realmente, ha violado normas elementales, las más elementales normas del derecho de gentes, que regulan la coexistencia entre Estados, hostigar embajadas, echar representantes diplomáticos, violar la norma elemental de derecho de gentes, de inmunidad de embajadas extranjeras. Cuidado, estamos tocando las normas más elementales que hacen a la coexistencia en la comunidad jurídica mundial. Esto directamente, insisto, es salirse del sistema planetario. Más allá del planteo de golpe de Estado, más allá del planteo de gobierno de facto, más allá de violaciones a derechos humanos. Es una situación de fuerza. Decía Ferreira de fuerza bruta, es una situación de no derecho. Muchas veces cuando enseñamos derecho a nosotros se nos ocurre inventar casos de laboratorio, ¿no? Y ahí nos va la imaginación, inventamos casos insólitos, situaciones insólitas, pero muchas veces más. Nuestra creatividad docente es superada por la realidad. Y este es un caso en que la realidad supera todo lo que se nos puede haber ocurrido. No encuentro otro caso históricamente dado, porque lo de Bolivia, al violar estas normas elementales de la convivencia de la comunidad internacional, se convierte en un Estado no ya de facto, sino de no derecho. Si tengo que pensar algún ejemplo que se haya dado en el mundo, y tendría que pensar algo así sobre qué hubiese sucedido en la época de las dos Alemanias, antes de la Realpolitik, si la Alemania de la DDR, la Alemania democrática, le hubiese solicitado a la Alemania federal la extradición de un alemán que se hubiese escapado nadando por el río. No sé, creo que hubieran hubiesen creído que era un acto demencial. Bueno, más o menos algo parecido podría suceder. No sucede. Ante el derecho nuestro no se ha planteado ningún pedido de extradición. Lo único que hemos visto es una orden de detención emanada de ningún juez, sino de dos fiscales por el delito de sedición. La sedición es un delito objetivamente político y por delito político no se puede solicitar la extradición de nadie. Según dice el Tratado de Extradición con Bolivia, que firmamos en el año 2013, y creo que lo firmó el presidente. Y según las normas internacionales en materia de extradición, por delitos políticos no se extradita. El delito de sedición es objetivamente político, es un delito contra los poderes políticos. El bien jurídico es el poder político. Pero, insisto, no hay pedido de extradición, tampoco, según nos informa el colega Baltasar Garzón,
hay ninguna gestión ante Interpol, de modo que en ese sentido no tenemos nada que hacer ante nuestros estrados argentinos, ni Ferreira ni yo. Cualquier cosa estamos dispuestos a hacerlo si una eventualidad se llega a presentar, pero hasta este momento no hay absolutamente nada de esto. ¿Qué pasa el 23 de enero? Digo 23 de enero porque sería la 0 hora del día siguiente al 22. Bien, hasta las 12 de la noche tenemos presidente constitucional y tenemos una asamblea legislativa plurinacional. A partir de las 0 hora del 23, eso no existe más en Bolivia, se terminaron los mandatos. De alguna manera hay que pensar cómo salir de esta situación que se ha creado, de este estado de no derecho. El mal está hecho, el daño está hecho, ahora hay que pensar cómo se revierte. ¿Qué correspondería hacer en una situación de esta naturaleza? Bueno, es lo que decía el colega. ¿Qué queda de autoridades constitucionales? Quedan los tribunales y por ende lo correcto sería lo que ya pasó alguna vez en la historia de Bolivia, es decir, que asuma la presidencia provisional el presidente del Tribunal Supremo. Y de esa manera convoque a elecciones y se normalice en lo posible esta situación. Señoras, señores, insisto, esto no tiene precedentes, esto es muy grave para nuestras democracias, más allá de simpatías, antipatías, no. En nuestra región no soy ingenuo, sí, sabemos que hay serias dificultades, hay dificultades de toda índole, la vamos a superar, los pueblos no se quedan quietos, pero realmente esto rompe todas las reglas de convivencia internacional. Exageraron la nota realmente. Tengamos mucho cuidado cuando en el mundo se tocan estos límites. Cuidado con tocar los límites mínimos del derecho, mínimos de la convivencia entre estados. En muchos órdenes, creo que la humanidad está tocando ciertos límites. Hoy leía la noticia de un científico, por llamarlo de alguna manera, con manipulación genética fuera de protocolos. Cuidado con lo que estamos haciendo, que en cualquier orden, cualquiera rompa los límites mínimos de la coexistencia, porque estamos jugando con el destino de la especie humana. Y los límites mínimos del derecho, rotos por cualquiera, los límites que tiene que tener cualquier diplomacia, e insisto, nuestra diplomacia continental lamentablemente ha caído en una mala praxis muy peligrosa, que pone en peligro más de 100 años de política internacional panamericana, buena o mala, con sus sombras, con sus virtudes, pero nunca se la puso en peligro con una mala praxis diplomática como la que está sucediendo en este momento continentalmente. Realmente todo esto es lo que nos lleva a pensar que estamos tocando también un límite. Si se toca el límite de la biología sin ética, si se toca el límite de la economía sin ética, si cualquier tecnócrata tira la ética y maneja lo que quiere, cuidado que estamos volviendo al estado hobbesiano. Pero ese estado precontractual que inventaba Hobbes, ese estado precontractual, la gente se agarraba a golpes con machetes, sí, con palos. Cuidado que si hoy rompemos todos estos límites, nos agarramos con altísima tecnología, con capacidad destructiva inenarrable, ilimitada. Cada vez que se toca un límite de esto, se pone en riesgo el destino futuro de la humanidad. Esto no es una mera cuestión de golpe de Estado, esto no es una mera cuestión política, no, se les ha ido la mano. Ahora están tocando las reglas básicas de la coexistencia entre estados, están saliéndose
de la comunidad internacional. Gracias por confiarnos en nosotros en este momento, presidente, y quedamos a sus enteras órdenes. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Como hicimos en ocasiones anteriores, la lista de los medios que van a preguntar ya se armó, así que les pedimos a los periodistas que se acreditaron para hacer preguntas que dirijan las consultas a los abogados y no al presidente Evo Morales. Empezamos con Carolina Silvestre, Telesur. Buenos días para los tres. Buenos días, presidente Evo Morales. Bueno, la pregunta para cualquiera de los dos abogados es, para que quede claro, si solo es la defensoría de ustedes para Evo Morales y la asesoría, o también para el MAS, habida cuenta de lo que acaban de describir ustedes que sucede en esa asamblea, que no solo no han podido tratar la renuncia del presidente Evo Morales, sino que además tampoco han podido convocar a los responsables de las flagrantes violaciones a los derechos humanos. Uno de ellos, por ejemplo, Fernando Camacho, que acaba de anunciar y de confirmar que va a ser candidato a presidente en las elecciones generales. Si además ustedes tienen pensado hacer estas denuncias en organismos internacionales, en el caso de que las vayan a hacer, en cuáles, cuál es la estrategia que tienen para la defensa de Evo. Y por último, que por ahí no sé si ustedes me lo van a poder responder, pero es bueno dejarlo planteado. En una conferencia de prensa de hace días, Evo dijo que en caso de que el proceso electoral en Bolivia pudiese ser llevado adelante con total normalidad, supongamos que el Tribunal Electoral Supremo da a conocer el cronograma electoral, las elecciones se llevan a cabo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una vez que estas elecciones se llevan a cabo, Camacho y los golpistas vuelven a desconocer los resultados de estas elecciones? Bueno, veremos cuáles son los problemas que nos van planteando a lo largo del camino. Si se llevan a cabo con normalidad las elecciones, bueno, naturalmente que el resultado de esas elecciones tiene que ser reconocido por todos. Lo otro sería un nuevo golpe de Estado directamente. Bueno, estaríamos hablando de situaciones que espero que no se planteen en el futuro. De plantearse en el futuro, bueno, es una hipótesis de una nueva violación de todo el derecho directamente. En cuanto a lo que hemos dicho hace un momento, es decir, no venimos a propugnar ninguna venganza, sino a tratar de resolver un conflicto, salir de un conflicto, restañar un daño que se hizo. El daño está hecho. ¿Cómo se resuelve? Bueno, dejen que la autoridad constitucional que corresponda se haga cargo provisoriamente del poder, llamen limpiamente, convoquen limpiamente elecciones y veamos lo que realmente y en definitiva quiere el pueblo boliviano. Esa es la estrategia. Ahora, lo que se vaya a hacer en organismos internacionales, bueno, yo no confío mucho en este momento en lo que pueda hacer la política regional, digamos, continental. En cuanto a lo que se pueda hacer en el sistema interamericano de derechos humanos, desde ya, y por el hecho de estar sentado acá, me excuso en toda la función que pueda tener ahí. Si se plantea este caso ante el sistema interamericano, quedo automáticamente excusado y no voy a plantear yo porque tampoco estoy habilitado para intervenir. En cuanto a Naciones Unidas, sí, se podría intervenir. No tengo ningún inconveniente. El órgano de Naciones Unidas es un órgano político, no es jurisdiccional, de modo que las denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas son viables, habría que pensarlas en su momento. Sí. Solamente un aspecto de su pregunta, muy breve. La Argentina es un estado de paz. Bolivia en este momento no es un estado de paz. Las autoridades constitucionales de la Argentina tienen prohibido constitucionalmente establecer relaciones con estados que no desarrollan, ni participan, ni garantizan la paz. Juan Pablo Pérez, Radio 10.
Muy buen día, presidente. Muy buen día, abogados. Dos preguntas sencillas. Una es, ¿cuál va a ser la garantía, más allá de lo anunciado que tiene que tomar la cabeza del país, el Tribunal Supremo, el presidente, las garantías para las elecciones que se van a presentar, que ustedes pretenden? Me refiero a esto, pueden contestar los abogados, porque en un Estado que no está reconocido como de derecho, es muy complicado ver qué garantías se necesitan. Y la otra pregunta tiene que ver con la injerencia de Estados Unidos en la región y, a su vez, ¿qué van a hacer los estados cuyas embajadas fueron rodeadas y a su mismo tiempo también en puestas de amenazas? ¿Y van a articular con esos estados para hacer un llamado ante la ONU? Bueno, en el momento en que se hiciera cargo el presidente del Tribunal Supremo, estamos retomando el camino de un Estado de Derecho. De facto, lo que se produjo fue la interrupción de la continuidad del Estado de Derecho y, de hecho, si retomamos la Constitución boliviana, lo que encontramos es una cefalía. Una cefalía que se produjo por ese hecho, como se podía haber producido por un terremoto también, no por otras razones. Bueno, frente a esa cefalía, bueno, se retoma el camino del Estado de Derecho y entonces podemos volver a hablar de un Estado de Derecho. A partir de ahí las garantías serán las que corresponden a una elección dentro de un Estado de Derecho y bueno, políticamente se discutirá, se buscará también una comisión internacional, etcétera. Todo eso es circunstancial y coyuntural. Pero las garantías son las que corresponden a una elección transparente en un Estado de Derecho, en esa circunstancia. En cuanto a lo que hagan los otros estados, cuya intangibilidad de las representaciones democráticas, de las representaciones diplomáticas se han afectado, bueno, es cuestión de ellos, naturalmente, no es cuestión nuestra. Cada una de esas cancillerías sabrá cómo actuar en el orden internacional, Juan Manuel Carg, Futurock. Sí, un saludo a los tres. La pregunta para Zaffaroni, ustedes hacen hincapié en que tienen que asumir el presidente del Tribunal Supremo el día 23 de enero. En ese contexto ya calificaron como gobierno de facto al de Jeanine Áñez. Yo le quería preguntar cómo calificarían a Áñez, ella en particular, si es una presidenta de facto, si es una dictadora. ¿Cuál es el título que ustedes le ponen a esa senadora que se autoproclamó sin quórum, todo esto que ya conocemos? ¿Cuál es el título? ¿Qué es Jeanine Áñez hoy? Me parece que es la pregunta que le tenemos que hacer en términos jurídicos y también políticos. ¿Y cuáles son los motivos, más allá de que Evo Morales sigue siendo para ustedes el presidente constitucional de Bolivia y que así lo dice la Constitución, cuáles son los motivos que lo llevan a defender a Morales en un contexto donde buena parte de la prensa internacional está con calificativos muy duros sobre el presidente constitucional de Bolivia? Esas dos preguntas. Bueno, primero, la calificación es no sé, tampoco sabemos si realmente está ejerciendo el poder o si realmente es. No nos olvidemos, nosotros hemos tenido en la Argentina circunstancias parecidas hace muchos años. No nos olvidemos el gobierno de Guido en la Argentina. El presidente Frondizi preso en Martín García, y el presidente provisional del Senado asume y clausura inmediatamente el Congreso. La diferencia es que el presidente provisional del Senado estaba en la línea sucesoria en la Argentina y esta señora ni siquiera está en la línea sucesoria, de modo que ¿qué es? No sé. No importa la calificación, a uno se le puede ocurrir cualquiera, pero de hecho es alguien que se autoproclamó y la llaman presidenta. Es una situación de facto, se podía haber puesto otra persona, es exactamente lo mismo. ¿Qué nos lleva? Nos lleva a lo que dije hace un instante. No importa lo que diga la prensa internacional, no importa lo que digan los medios monopólicos o oligopólicos de comunicación de nuestra región. Lo que importa es lo que está pasando y lo que importa es el riesgo
en que se está poniendo a todas nuestras democracias y es el riesgo en que se está poniendo la convivencia en la comunidad internacional. Eso es lo que nos lleva. Tarde o temprano todo se aclarará. Tarde o temprano se sabe. No importa la coyuntura. Sí, sería mucho más cómodo quedarnos en casa, pero también sería mucho dolor y mucho cargo de conciencia si no hacemos lo posible por evitar el daño. Ese es el problema. Nicolás Gallardo, CNN Radio. ¿Salió? Listo. Matías Panza, Multivisión Federal. ¿Qué tal? Buen día. La pregunta está relacionada con si está descartada la candidatura de Evo Morales para las próximas elecciones y de no ser así, ¿van a agotar todas las instancias para que Evo sea candidato? Deseo manifestar que la asesoría y la defensa que asumimos con el profesor Zaffaroni no incluye eso porque se trata exclusivamente de una decisión de naturaleza política, que esa es una decisión, por dicha naturaleza, corresponde estrictamente al señor presidente y no a nosotros. Pese a ello, me gustaría ratificar lo siguiente. Es muy difícil distinguir en el mundo cómo son las clases de gobiernos, pero básicamente en el mundo existen dos clases de gobierno. Los gobiernos democráticos, como es el gobierno encabezado por el presidente Morales, y los gobiernos autocráticos. Bolivia en este momento posee un gobierno autocrático cuyos límites y dimensiones todavía no alcanzamos a comprender con exactitud. Sí, buenos días. Quería saber si habían dialogado con el gobierno de Alberto Fernández sobre estos argumentos de la defensa, si habían consultado, si había llegado algún pedido de extradición o denuncia contra el presidente Morales. Y bueno, el presidente dijo que el gobierno lo había autorizado a hacer un acto el 22 de enero. Quería saber qué pensaban sobre la opinión de Estados Unidos de que había que limitar las expresiones del presidente aquí en Argentina. La decisión de asesorar y defender eventualmente al presidente Evo Morales es una distinción que con mucho honor hemos aceptado el profesor Zaffaroni y yo, y en la cual no se encuentra incluido de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, ninguna sugerencia de la autoridad constitucional de la Argentina.